¿Sabías que el hombre que nunca conoció a Jesús inventó el cristianismo tal como lo conocemos? Pablo de Tarso jamás caminó junto a Jesús por las calles de Galilea, jamás escuchó sus palabras directamente, pero fue él quien creó la religión que hoy practican más de 2.000 millones de personas. Esta no es una teoría conspiratoria, es lo que el genio de Baruch Spinoza descubrió hace más de 300 años. El filósofo judío que fue excomulgado por revelar verdades incómodas nos muestra que existe un abismo entre el Jesús histórico y el Cristo paulino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las enseñanzas de Pablo dominan tanto el Nuevo Testamento si él nunca conoció personalmente a Jesús? ¿No te parece extraño que el fundador oficial del cristianismo sea alguien que inicialmente perseguía a los cristianos? Hoy vamos a adentrarnos en esta verdad revolucionaria que cambió para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes de la fe cristiana. La revolución intelectual que cambió todo. En el siglo XVII, en los canales helados de Ámsterdam, un joven judío con manos manchadas de polvo de cristal estaba a punto de desatar una revolución que sacudiría los cimientos del cristianismo occidental. Baruch Spinoza, conocido como el pulidor de lentes maldito, no era solo un artesano óptico extraordinario. Era un genio filosófico que aplicó la precisión matemática a los textos más sagrados de Occidente. ¿Pero qué lleva a un hombre a arriesgar todo, su familia, su comunidad, su sustento, por revelar una verdad que nadie quería escuchar? Spinoza había descubierto algo que las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, consideraban más peligroso que cualquier ejército, que los textos sagrados podían ser analizados como cualquier otro documento histórico. El método spinoziano era revolucionario en su simplicidad. Mientras que durante siglos, los teólogos habían construido interpretaciones cada vez más complejas para explicar las contradicciones en las escrituras, Spinoza propuso algo radical. ¿Y si simplemente leemos estos textos como productos de su tiempo, escritos por seres humanos con agendas humanas? En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él la excomunión más brutal de su historia. El anatema fue tan severo que ni siquiera mencionaron su nombre. Que sea maldito de día y maldito de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal castigo? Había comenzado a aplicar la razón crítica a los textos sagrados, pero Spinoza no se detuvo. En su exilio intelectual, desarrolló una metodología que cambiaría para siempre el estudio de las religiones. Su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, contenía una bomba intelectual que aún hoy sacude los cimientos del pensamiento religioso occidental. El dominio que Spinoza tenía del hebreo, latín, griego y arameo le permitía acceder a las fuentes originales sin depender de las interpretaciones tradicionales. Pero más importante aún, su formación en matemáticas le había enseñado a buscar la coherencia lógica, y cuando aplicó esta coherencia lógica a los textos cristianos, descubrió algo asombroso. ¿Has notado alguna vez la diferencia abismal entre los evangelios y las cartas de Pablo? Mientras que Jesús predicaba en parábolas simples sobre el amor y la compasión, Pablo construye argumentos teológicos complejos sobre la justificación, la predestinación y la gracia. ¿No te resulta extraño que dos supuestos mensajeros del mismo evangelio suenen tan diferentes? Spinoza identificó lo que él llamó la diferencia fundamental entre la religión de Jesús y la religión sobre Jesús. La primera era la práctica ética simple que enseñaba el maestro Galileo. La segunda era la construcción teológica compleja que Pablo edificó alrededor de la figura de Jesús. Y aquí viene la revelación que cambió todo. El cristianismo que conquistó el mundo no es la religión de Jesús, sino la religión sobre Jesús creada por Pablo. Esta distinción no era meramente académica. Tenía implicaciones radicales para toda la autoridad religiosa occidental. Si Pablo había inventado doctrinas que Jesús nunca enseñó, ¿qué autoridad tenían estas doctrinas sobre los creyentes? Si el cristianismo institucional se basaba en las interpretaciones de un hombre que nunca conoció a Jesús, ¿no era hora de volver a las fuentes originales? El genio de Spinoza fue darse cuenta de que no era necesario ser cristiano para analizar el cristianismo, ni judío para estudiar el judaísmo. La verdad histórica podía ser descubierta por cualquiera que aplicara el método correcto, independientemente de sus creencias personales. Esta era una idea revolucionaria en una época donde la teología dominaba toda discusión religiosa. Pero Spinoza fue más allá. No solo distinguió entre el Jesús histórico y el Cristo teológico, sino que mostró cómo esta distinción podía liberar la verdadera espiritualidad de las cadenas del dogma.
Para él, la religión auténtica consistía en justicia y caridad, no en creencias teológicas específicas. Esta comprensión lo acercaba más al Jesús histórico que a toda la tradición cristiana posterior. La metodología spinoziana se basaba en 3 principios revolucionarios. Primero, leer los textos en su contexto histórico original. Segundo, explicar las aparentes contradicciones por medio de la evolución histórica de las ideas. Y tercero, distinguir entre lo esencial, la práctica ética, y lo accidental, las doctrinas específicas, en cualquier religión. Cuando Spinoza aplicó estos principios al cristianismo, el resultado fue devastador para las pretensiones de autoridad divina de la Iglesia. Descubrió que la mayor parte de lo que se consideraba cristianismo había sido inventado por Pablo, un hombre que admitía abiertamente que su conocimiento de Jesús venía de revelaciones personales, no de contacto directo con el Maestro. Pero ¿por qué las autoridades religiosas consideraban a Spinoza más peligroso que cualquier ejército? Porque sus ideas no podían ser refutadas con violencia. Una vez que la gente aprendía a pensar críticamente sobre los textos religiosos, no había vuelta atrás. La autoridad basada en el dogma se desmoronaba ante la evidencia histórica. La revolución spinoziana no buscaba destruir la religión, sino purificarla. Al separar la verdad histórica de la construcción teológica, habría la posibilidad de una espiritualidad más auténtica, basada en la experiencia directa y la práctica ética, no en la obediencia ciega a autoridades que habían construido su poder sobre interpretaciones cuestionables. El maestro que nunca quiso fundar una religión. Para entender la revolución que Pablo operó en el mensaje original, debemos primero comprender quién era realmente Jesús y qué enseñaba. Spinoza, con su método histórico crítico implacable, nos presenta un retrato del Jesús histórico que difiere radicalmente de la imagen que el cristianismo paulino construyó posteriormente. Jesús de Nazaret era un rabino judío que predicaba dentro del judaísmo, no contra él. Esta afirmación, que puede sonar simple, es en realidad revolucionaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todos los discípulos originales de Jesús eran judíos practicantes que continuaron yendo al templo incluso después de la muerte de su maestro? ¿Por qué el mismo Jesús decía que no había venido a abolir la ley judía sino a cumplirla? La respuesta es clara cuando eliminamos los filtros paulinos de nuestra lectura de los evangelios. Jesús no estaba fundando una nueva religión, estaba reformando la suya propia. Su mensaje se dirigía específicamente a los judíos de su tiempo, criticando la corrupción de las autoridades religiosas, pero permaneciendo firmemente dentro del marco del judaísmo. Cuando Jesús decía, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no estaba atacando la idea del templo en sí, sino la comercialización y corrupción que había observado. Su famosa limpieza del templo no fue un rechazo al judaísmo, sino un acto profético típicamente judío, en la tradición de los antiguos profetas que denunciaban la hipocresía religiosa. ¿Pero qué predicaba exactamente este maestro Galileo? Su mensaje era de una simplicidad revolucionaria. El reino de los cielos no era un lugar futuro al que irías después de morir, sino un estado presente de conciencia al que podías acceder ahora. La salvación no venía por rituales complicados o intermediarios institucionales, sino por una transformación interior que cada persona debía experimentar directamente. Esta enseñanza era profundamente subversiva para las autoridades religiosas de su tiempo. ¿Por qué? Porque eliminaba la necesidad de intermediarios. Si cada persona podía acceder directamente a la experiencia de lo divino, ¿qué autoridad quedaba para los sacerdotes, los rituales elaborados y toda la maquinaria institucional del judaísmo del Segundo Templo? Jesús era, en esencia, un revolucionario espiritual antiinstitucional. Sus críticas más duras estaban dirigidas precisamente contra aquellos que convertían la religión en un negocio, que imponían cargas pesadas sobre la gente común mientras ellos mismos vivían en la opulencia, que habían olvidado que la ley existía para servir a la humanidad, no al revés. ¿Recuerdas sus palabras más famosas? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta no era una enseñanza específicamente cristiana. Era un resumen de la ley judía que cualquier rabino de su tiempo habría reconocido. La genialidad de Jesús no estaba en inventar nuevas doctrinas, sino en recordar a la gente la esencia simple que había sido oscurecida por siglos de elaboración teológica. Pero aquí viene uno de los aspectos más reveladores del análisis spinoziano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús nunca escribió nada? En una cultura donde los maestros religiosos importantes inevitablemente producían textos escritos, el silencio literario de Jesús es ensordecedor. Spinoza sugiere que esta ausencia no era accidental. El mensaje de Jesús no podía ser capturado en dogmas fijos, porque no era fundamentalmente doctrinal. Enseñaba una forma de vivir, no un conjunto de creencias para memorizar.
Su pedagogía era la del ejemplo y la parábola, diseñada para provocar experiencias interiores, no para transmitir información teológica. Esta comprensión explica por qué las enseñanzas originales de Jesús resistían la sistematización. No puedes convertir "ama a tu enemigo" en un dogma teológico complejo. No puedes institucionalizar "el reino de los cielos está dentro de ti". Estos mensajes son invitaciones a la transformación personal, no fundamentos para construcciones eclesiásticas. Pero entonces, ¿por qué el movimiento de Jesús no desapareció después de su muerte, como tantos otros movimientos mesiánicos judíos de la época? La respuesta es compleja, pero parte de ella tiene que ver con la naturaleza de su mensaje. A diferencia de otros líderes mesiánicos que prometían liberación política futura, Jesús ofrecía transformación espiritual presente. Su muerte física no podía refutar un mensaje que no dependía de su supervivencia corporal. Sin embargo, y aquí está el punto crucial del análisis espinociano, el movimiento original de Jesús habría permanecido como una secta reformista dentro del judaísmo. Sus seguidores inmediatos continuaron siendo judíos practicantes, yendo al templo, observando el sábado y siguiendo las leyes kosher. Para ellos, Jesús había sido un maestro extraordinario, un profeta, quizás incluso el Mesías prometido a Israel, pero seguía siendo un maestro judío con un mensaje judío. La transformación del judaísmo reformista de Jesús en el cristianismo gentil que conocemos hoy requirió una mente completamente diferente, con una visión completamente diferente. Requirió a alguien que viera el potencial universal en un mensaje particularmente judío, alguien que pudiera reimaginar completamente las enseñanzas de un rabino galileo para un mundo romano. Jesús murió como judío. Sus discípulos inmediatos vivieron y murieron como judíos. El movimiento que él había iniciado habría continuado siendo judío. Esta continuidad solo fue rota por la intervención de un hombre que nunca había conocido al Maestro, pero que tuvo una visión tan poderosa de lo que el movimiento podía llegar a ser, que lo transformó en algo completamente nuevo. Ese hombre era Pablo de Tarso, y su historia es la de la transformación más dramática en la historia de las religiones mundiales. El verdadero arquitecto del cristianismo. La historia de Pablo es la historia de la transformación más audaz en los anales de la religión. Aquí tenemos a un hombre que admite abiertamente nunca haber conocido a Jesús, que inicialmente perseguía a los seguidores del maestro Galileo, pero que terminó siendo el verdadero arquitecto de lo que llamamos cristianismo. ¿Cómo es posible que alguien que nunca caminó con Jesús tuviera más influencia en la formación del cristianismo que aquellos que sí lo conocieron? Saulo de Tarso, como se llamaba originalmente, era todo lo que Jesús no era. Mientras que Jesús era un artesano de pueblo sin educación formal, Pablo era un intelectual urbano con ciudadanía romana. Mientras que Jesús predicaba en arameo a campesinos galileos, Pablo escribía en griego sofisticado para audiencias cosmopolitas del Imperio Romano. Mientras que Jesús evitaba la teología compleja, Pablo la creaba. ¿Pero qué transformó a este perseguidor de cristianos en el autoproclamado apóstol a los gentiles? La respuesta oficial es la famosa visión en el camino a Damasco, donde supuestamente Jesús se le apareció directamente. Pero Spinoza, con su análisis crítico implacable, nos invita a considerar esta experiencia desde una perspectiva diferente. ¿No te parece conveniente que justo cuando el movimiento cristiano necesitaba desesperadamente a alguien con las habilidades de Pablo, educación, ciudadanía romana, conocimiento de múltiples culturas, apareciera este converso con una visión que validaba precisamente la misión que él quería emprender? La visión de Pablo no solo lo convertía al cristianismo, lo autorizaba para una misión específica que ningún otro apóstol había recibido: llevar el evangelio a los gentiles. Aquí es donde la genialidad estratégica de Pablo se vuelve evidente. Los apóstoles originales, que habían conocido personalmente a Jesús, estaban limitados por sus recuerdos del maestro judío que predicaba primariamente a judíos. Pero Pablo, liberado de estas limitaciones por no haber conocido al Jesús histórico, podía reimaginar completamente el mensaje para una audiencia completamente diferente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Pablo casi nunca cita las palabras directas de Jesús en sus cartas? En todo el Corpus Paulino, que constituye la mayor parte del Nuevo Testamento, hay menos de una docena de referencias directas a las enseñanzas específicas de Jesús. ¿No es extraño que alguien que afirma ser apóstol de Jesús esté tan poco interesado en lo que Jesús realmente dijo? La respuesta espinociana es reveladora. Pablo no estaba transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Estaba creando una nueva interpretación de lo que el significado de Jesús debería ser. Su autoridad no venía del conocimiento directo, sino de las revelaciones que afirmaba recibir directamente del Cristo resucitado. Esta es una distinción crucial que muchos pasan por alto.
Pablo nunca afirmó que su evangelio viniera del Jesús histórico. Al contrario, insistía en que venía del Cristo celestial que se le había revelado personalmente. En sus propias palabras, no recibí mi evangelio de ningún hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Pero qué clase de autoridad es esta? Pablo estaba pidiendo a la gente que aceptara su interpretación del cristianismo basándose únicamente en experiencias subjetivas que nadie más podía verificar. Era como si alguien hoy afirmara tener revelaciones privadas de Jesús que contradecían lo que los evangelios enseñan, y esperara que todos aceptaran estas revelaciones como autoridad final. Y aquí está lo asombroso. Funcionó. La visión de Pablo del cristianismo no solo fue aceptada, se convirtió en la versión dominante. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque Pablo entendió algo que los otros apóstoles no captaron. Para que el movimiento cristiano sobreviviera y prosperara, tenía que adaptarse al mundo romano helenístico. El cristianismo judío de los apóstoles originales estaba condenado a permanecer como una secta minoritaria dentro del judaísmo. Requería que los conversos se volvieran judíos primero, observando la circuncisión, las leyes kosher y todas las prácticas que hacían del judaísmo una religión étnica específica. Para los gentiles del Imperio Romano, estas barreras eran insuperables. Pablo vio la solución: eliminar todas las barreras culturales judías y presentar a Jesús como una figura universal. Pero esto requería una reinterpretación radical de quién era Jesús y qué había venido a hacer. El Jesús judío que había predicado la reforma del judaísmo tenía que ser transformado en el Cristo cósmico que había venido a salvar a toda la humanidad. ¿Te das cuenta de la audacia de esta transformación? Pablo tomó a un maestro judío que había predicado específicamente a judíos sobre temas específicamente judíos, y lo convirtió en la segunda persona de una Trinidad universal. Transformó las enseñanzas éticas simples sobre el amor y la compasión en una teología compleja sobre la justificación, la predestinación y la gracia. La genialidad de Pablo no estaba solo en su visión, sino en su capacidad para ejecutarla. Era un organizador extraordinario, un escritor prolífico, un misionero incansable y un teólogo sistemático. Donde Jesús había evitado crear instituciones, Pablo las establecía. Donde Jesús había evitado la teología sistemática, Pablo la desarrollaba. Pero quizás lo más importante de todo, Pablo entendió el poder de las ideas en el mundo helenístico. Mientras que el judaísmo era visto como una religión étnica exótica, Pablo presentó el cristianismo como una filosofía universal que competía con el estoicismo, el platonismo y otras escuelas intelectuales del mundo romano. ¿El resultado? En pocas décadas, el movimiento que había comenzado como una secta judía reformista se había convertido en una religión mundial que atraía a intelectuales, esclavos, mujeres y gentiles de toda condición social. La transformación fue tan completa que cuando el cristianismo finalmente conquistó el Imperio Romano, era una religión que Jesús de Nazaret habría tenido dificultades para reconocer. Esta es la paradoja central que Spinoza identificó. Pablo salvó el movimiento de Jesús de la oscuridad histórica, pero al salvarlo, lo transformó en algo fundamentalmente diferente. El perseguidor se había convertido no solo en apóstol, sino en el verdadero fundador de lo que el mundo conocería como cristianismo. Conclusión. La revelación de Spinoza no busca destruir la fe, sino purificarla de la falsedad histórica. Al reconocer que Pablo, no Jesús, fue el verdadero fundador del cristianismo, nos liberamos de la necesidad de defender lo indefendible y podemos concentrarnos en lo que realmente importa: la práctica de la justicia y la caridad. ¿Te das cuenta de lo liberador que es este descubrimiento? Ya no necesitamos torturar nuestra razón para defender doctrinas que surgen de las interpretaciones de un hombre que nunca conoció a Jesús. Ya no tenemos que pretender que las obsesiones teológicas de Pablo fueron enseñadas por el maestro Galileo. Podemos finalmente ser honestos sobre los orígenes de nuestra fe. El cristianismo paulino conquistó el mundo y transformó la civilización occidental. Es una construcción humana de genio indiscutible, pero precisamente por ser humana, no divina, podemos evaluarla críticamente y quedarnos con lo mejor de ella. Podemos apreciar la brillantez estratégica de Pablo, sin tener que aceptar su autoridad como incuestionable. ¿Qué significa esto para los 2.000 millones de cristianos en el mundo? Significa que tienen una opción. Pueden continuar practicando el cristianismo paulino, ahora con la honestidad de saber que es la creación de un genio humano, no una revelación divina inmutable. O pueden intentar redescubrir el mensaje original del maestro Galileo, liberado de las interpretaciones que Pablo le impuso. La verdad no teme la investigación, solo la mentira necesita protección. Spinoza nos enseñó que la honestidad intelectual es el primer paso hacia la genuina libertad espiritual. En esto, paradójicamente,
El filósofo judío excomulgado está más cerca del maestro Galileo que toda la teología cristiana posterior. ¿Por qué las iglesias temen tanto este análisis? Porque expone que su autoridad no viene de Dios, sino de las interpretaciones de un hombre brillante pero falible que vivió hace 2000 años. Una vez que la gente entiende esto, la autoridad eclesiástica basada en la supuesta inmutabilidad de las doctrinas paulinas se desmorona. Pero esta no es una tragedia, es una liberación. La religión auténtica nunca ha dependido de la autoridad institucional, sino de la experiencia directa de lo sagrado. El Jesús histórico lo sabía, Spinoza lo redescubrió, y nosotros podemos vivirlo hoy. La pregunta final no es si debemos creer en Pablo o en Jesús, sino si tenemos el coraje de buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. ¿Estamos dispuestos a abandonar las comodidades de la autoridad tradicional por la aventura de la búsqueda honesta? ¿Podemos amar la verdad más que nuestras ideas preconcebidas? Esa es la verdadera revolución espinociana, el triunfo de la razón sobre el dogma, de la honestidad sobre la conveniencia, de la libertad sobre la autoridad. Y esa revolución, iniciada hace más de 300 años por un humilde pulidor de lentes en Ámsterdam, sigue siendo tan necesaria hoy como entonces. El cristianismo no tiene que morir porque Pablo fuera su verdadero fundador, pero sí tiene que ser honesto sobre sus orígenes. Y en esa honestidad, quizás pueda encontrar una vitalidad que ha perdido en siglos de dogmatismo institucional. La verdad, como siempre, nos hará libres, pero primero nos hará muy incómodos. Y ese es precisamente el lugar donde comienza la auténtica transformación espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mensaje de amor incondicional de Jesús se convirtió en una religión llena de culpa y pecado? La respuesta te va a impactar tanto que necesitarás compartir este video con al menos un amigo para que también conozca esta verdad revolucionaria. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu comprensión del cristianismo, sino que te liberará de siglos de manipulación religiosa. Si estás viendo esto en tu celular, dale like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan acceder a esta información que las iglesias han mantenido oculta durante siglos. Dime en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué hora. Me encanta saber que esta verdad está llegando a todos los rincones del mundo hispanohablante. Hoy vamos a exponer cómo un solo hombre transformó completamente el mensaje de un maestro judío y creó la religión más influyente del mundo occidental. Y ese hombre no fue Jesús de Nazaret. La gran transformación. De maestro ético a deidad cósmica. Imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo y escuchar directamente tanto a Jesús predicando en las colinas de Galilea como a Pablo enseñando en las sinagogas de Asia Menor. ¿Crees que reconocerías que están hablando de la misma religión? La respuesta te va a sorprender. Estarían predicando mensajes tan diferentes que parecerían profetas de religiones completamente distintas. Spinoza identificó esta diferencia abismal con la precisión de un cirujano. Mientras que Jesús predicaba un mensaje de amor incondicional que incluía hasta a los enemigos, Pablo creó elaboradas listas de pecados y comportamientos prohibidos. ¿No te parece extraño que el seguidor más famoso del ama a tu enemigo fuera obsesivo creando categorías de personas excluidas de la salvación? Cuando Jesús decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, estaba estableciendo un principio radical de compasión universal. Pero cuando Pablo escribía a las iglesias, constantemente juzgaba y excluía. No permitía que las mujeres hablaran en las iglesias, condenaba la homosexualidad, establecía jerarquías rígidas entre amos y esclavos, esposos y esposas. ¿Cómo es posible que el mensaje del amor incondicional se transformara en un sistema de exclusión social? La respuesta está en una realidad que muy pocos se atreven a mencionar. Pablo casi nunca citaba las palabras directas de Jesús. En todas sus cartas, que conforman la mayor parte del Nuevo Testamento, hay menos de 10 referencias específicas a lo que Jesús realmente dijo. ¿No te resulta absolutamente increíble que alguien que afirma ser el gran apóstol de Jesús esté tan poco interesado en las palabras del Maestro? Esta ausencia no es casual. Pablo no estaba transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Estaba creando una nueva religión usando a Jesús como figura central. Y para hacer esto, tenía que reinterpretar completamente quién era Jesús y por qué había venido. Jesús nunca se proclamó Dios. De hecho, cuando alguien lo llamó Maestro Bueno, su respuesta fue clara. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús consistentemente se presentaba como un maestro, un profeta, el Hijo del Hombre, pero nunca afirmó ser la segunda persona de una Trinidad. Entonces, ¿de dónde vino la idea de que Jesús era Dios encarnado? Vino de la mente teológica brillante pero humana de Pablo de Tarso. Pablo necesitaba que Jesús fuera más que un maestro judío para poder venderlo al mundo gentil romano helenístico.
Un maestro ético judío podía ser interesante, pero no podía competir con los dioses del panteón romano. Pablo necesitaba un salvador cósmico, una deidad que pudiera rivalizar con Mitra, Dioniso y los otros cultos mistéricos populares en el Imperio Romano. ¿Te das cuenta de la genialidad estratégica de esta transformación? Pablo tomó a un campesino galileo que predicaba la reforma del judaísmo y lo convirtió en el Logos eterno, la palabra preexistente que había estado con Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta no era una interpretación de las enseñanzas de Jesús, era una creación completamente nueva. La doctrina de la justificación por la fe, que se considera fundamental al cristianismo, es puramente paulina. Jesús nunca enseñó que la gente se salvaba creyendo doctrinas específicas sobre él. Su mensaje era claro y simple. Ama a Dios, ama a tu prójimo, perdona a tus enemigos, cuida a los pobres. La salvación venía por la transformación del corazón y la práctica del amor, no por la adhesión intelectual a proposiciones teológicas. Pero Pablo necesitaba algo más sofisticado para sus audiencias urbanas educadas. La idea de que la salvación viniera simplemente por ser una buena persona era demasiado simple para competir con las filosofías complejas del mundo helenístico. Pablo desarrolló una teología elaborada donde la salvación dependía de entender correctamente la naturaleza divina de Cristo y su sacrificio expiatorio. ¿Jesús enseñó alguna vez que había venido a morir por los pecados de la humanidad? Si lees los evangelios sin los filtros paulinos, descubrirás que Jesús veía su muerte como el resultado inevitable de su confrontación con las autoridades corruptas, no como un plan divino de salvación cósmica. Sus palabras en Getsemaní, «Padre, si es posible que pase de mí esta copa», no suenan como alguien que ha venido específicamente a morir por los pecados del mundo. La transformación de la muerte trágica de un profeta reformador en un sacrificio redentor cósmico es otra invención genial de Pablo. Esta reinterpretación le permitía explicar por qué el supuesto Mesías había sido crucificado, en lugar de establecer el reino de Dios en la tierra. El fracaso aparente se convertía en victoria cósmica, pero solo para aquellos que aceptaran la interpretación paulina del evento. Y aquí viene una de las transformaciones más dramáticas. Jesús predicaba que el reino de los cielos estaba presente, disponible aquí y ahora para cualquiera que experimentara la transformación interior correcta. El reino de los cielos está dentro de vosotros, decía. No era algo que llegaría en el futuro. Era una realidad espiritual presente que podías experimentar inmediatamente. Pablo cambió esto completamente. Para él, la salvación era principalmente un evento futuro que dependía de la segunda venida de Cristo. Los creyentes vivían en una condición intermedia, justificados por la fe pero aún esperando la consumación final de la salvación. Esta transformación convertía una religión de experiencia presente en una religión de esperanza futura. ¿Puedes ver cómo cada una de estas transformaciones alejaba el cristianismo del mensaje original de Jesús y lo acercaba a las necesidades misioneras de Pablo? Jesús había predicado a campesinos judíos en arameo sobre realidades que podían experimentar inmediatamente. Pablo estaba escribiendo en griego sofisticado para intelectuales urbanos sobre doctrinas que requerían elaboración teológica compleja. La diferencia no era solo de estilo, era de sustancia fundamental. Jesús enseñaba una espiritualidad de transformación presente. Pablo creaba una religión de salvación futura. Jesús predicaba la inclusión radical. Pablo establecía criterios de exclusión doctrinal. Jesús evitaba la sistematización teológica. Pablo la hacía central a la fe cristiana. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Pablo tuvo tanto éxito en su reinterpretación que cuando finalmente se escribieron los evangelios, décadas después de las cartas paulinas, ya estaban influenciados por su teología. El Jesús de los evangelios posteriores empieza a sonar más como Pablo y menos como el maestro judío original. Esta influencia retroactiva explica por qué muchas personas no notan la diferencia entre el mensaje de Jesús y el de Pablo. Los evangelios que leemos ya han sido filtrados a través de la interpretación paulina. Para descubrir al Jesús histórico, tenemos que hacer lo que hizo Spinoza: leer los textos críticamente, identificar las capas de interpretación posterior y tratar de llegar al mensaje original. Cuando hacemos este trabajo arqueológico, descubrimos algo asombroso. El cristianismo que conquistó el mundo occidental no es la religión que Jesús practicó y enseñó. Es la religión que Pablo creó usando a Jesús como figura central. Y esta realización cambia todo. Si Pablo inventó doctrinas que Jesús nunca enseñó, ¿qué autoridad tienen estas doctrinas sobre nosotros? Si el cristianismo institucional se basa en las interpretaciones de alguien que admitía abiertamente que nunca conoció a Jesús, ¿no deberíamos volver a las fuentes originales? ¿No deberíamos distinguir entre lo que Jesús realmente enseñó y lo que Pablo afirmó que significaba? Estas preguntas no son académicas, son existenciales. Afectan cómo entendemos la fe, la salvación,
la autoridad religiosa y nuestro propio camino espiritual. Y es por eso que este mensaje necesita llegar a más personas. Comparte este video con al menos una persona que sepas que está buscando respuestas espirituales honestas. La Iglesia de Pablo. ¿Cómo una visión personal se convirtió en institución mundial? ¿Has notado alguna vez lo diferente que suena el Nuevo Testamento cuando lees las palabras atribuidas a Jesús versus las escritas por Pablo? Si Jesús decía, «Mi yugo es fácil y mi carga ligera», ¿por qué las iglesias que afirman seguirlo han creado sistemas teológicos tan complicados que requieren años de estudio para entenderlos? La respuesta está en comprender que la iglesia cristiana no es la iglesia de Jesús, sino la iglesia de Pablo. Jesús enseñaba en parábolas tan simples que un niño podía entenderlas. Sus mensajes más profundos cabían en una sola frase: «Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona 70 veces 7. De gracia recibisteis. Dad de gracia». ¿Por qué entonces el cristianismo se convirtió en un laberinto de doctrinas sobre la Trinidad, la predestinación, la transubstanciación, la justificación y cientos de otros conceptos que requieren títulos teológicos para explicar? La transformación comenzó con Pablo, pero se completó con los siglos de desarrollo institucional que siguieron. Pablo había establecido el patrón: tomar el mensaje simple de Jesús y elaborarlo hasta convertirlo en un sistema teológico complejo que requería autoridades especializadas para interpretarlo. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo sobre los maestros de la ley de su tiempo? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿No te resulta irónico que la religión que lleva su nombre haya hecho exactamente lo mismo que él criticaba? Pablo comenzó este proceso de complicación teológica por necesidad misionera. Para convencer a intelectuales griegos y romanos educados, necesitaba presentar el cristianismo como una filosofía sofisticada que pudiera competir con el estoicismo, el platonismo y otras escuelas intelectuales de la época. El mensaje simple de amor y compasión tenía que ser envuelto en elaboración doctrinal. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas siempre tienden hacia la complicación en lugar de hacia la simplicidad? La respuesta es que la complicación crea dependencia, y la dependencia crea poder institucional. Si la salvación fuera tan simple como Jesús la presentó, amar a Dios y amar al prójimo, ¿qué necesidad habría de sacerdotes, obispos, papas y toda la maquinaria eclesiástica? Si cada persona pudiera acceder directamente a la experiencia de lo divino sin intermediarios, ¿qué autoridad quedaría para las instituciones religiosas? Pablo, quizás sin darse cuenta completamente, estaba creando las bases para un nuevo tipo de autoridad religiosa. Al afirmar que su conocimiento de Cristo venía de revelaciones directas, establecía un precedente peligroso. La autoridad espiritual podía basarse en experiencias subjetivas no verificables. ¿Pero qué clase de autoridad es esa? Si alguien hoy afirmara tener revelaciones privadas de Jesús que contradecían los evangelios, lo consideraríamos, en el mejor de los casos, desequilibrado. ¿Por qué entonces aceptamos que Pablo tuviera esta autoridad hace 2000 años? ¿Solo porque sus afirmaciones fueron exitosas históricamente? El patrón que Pablo estableció se repitió una y otra vez en la historia cristiana. Líderes carismáticos afirmaban tener revelaciones especiales, que les daban autoridad para interpretar el cristianismo de maneras que otros no podían desafiar. La autoridad basada en la experiencia subjetiva se institucionalizó, pero Pablo hizo algo aún más significativo. Estableció las bases de la autoridad eclesiástica jerárquica. Mientras que Jesús había criticado constantemente las jerarquías religiosas y había enseñado que el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, Pablo comenzó a crear exactamente el tipo de estructuras autoritarias que Jesús había rechazado. En las cartas paulinas encontramos las primeras instrucciones sobre cómo deben organizarse las iglesias, quién puede hablar y quién debe permanecer en silencio, cómo deben relacionarse las diferentes clases sociales dentro de la comunidad cristiana. Pablo estaba construyendo una institución, no preservando un movimiento espiritual. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que nunca conoció al maestro anti-institucional se convirtió en el arquitecto de la institución cristiana más poderosa de la historia occidental. El seguidor del que había dicho, «Mi reino no es de este mundo», creó las bases para una iglesia que dominaría reinos terrenales durante siglos. Esta transformación no fue accidental. Pablo entendía que para sobrevivir en el mundo romano, el movimiento cristiano necesitaba estructura, organización y autoridad reconocible. Los romanos respetaban las instituciones bien organizadas, desconfiaban de los movimientos espirituales informales. El cristianismo paulino les daba algo que podían entender y eventualmente adoptar. ¿Pero a qué costo vino esta adaptación?
El mensaje de libertad espiritual se convirtió en un sistema de obediencia institucional. La invitación a la experiencia directa de lo divino se transformó en dependencia de intermediarios autorizados. La religión del corazón se convirtió en la religión de la doctrina correcta. Pablo estableció otro precedente crucial: la idea de que la creencia correcta era más importante que la práctica ética. Para Jesús, la religión consistía en vivir de cierta manera. Para Pablo, consistía en creer ciertas proposiciones sobre Jesús. Esta transformación cambiaría para siempre la naturaleza del cristianismo. ¿Recuerdas la famosa enseñanza de Jesús sobre el juicio final? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. En esta parábola, la salvación dependía completamente de las acciones compasivas, sin mencionar para nada las creencias doctrinales. Las personas salvadas ni siquiera sabían que habían servido a Jesús. Simplemente habían vivido con amor. Pablo invirtió esta prioridad. En su sistema, la salvación dependía primariamente de creer las proposiciones correctas sobre la naturaleza divina de Cristo y su sacrificio expiatorio. Las obras buenas podían ser el resultado de la salvación, pero no podían causarla. Solo la fe en las doctrinas correctas podía salvar. ¿Puedes ver cómo esta transformación favorecía el poder institucional? Si la salvación dependía de las acciones compasivas, cualquier persona podía ser salvada independientemente de su afiliación religiosa. Pero si dependía de creer doctrinas específicas, entonces las instituciones que controlaban esas doctrinas se volvían indispensables para la salvación. El cristianismo paulino le daba a la Iglesia institucional un monopolio sobre la salvación que el cristianismo jesuano nunca habría permitido. Y este monopolio se convirtió en la base del poder eclesiástico durante los siguientes 2 milenios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cristianismo se extendió tan rápidamente por el Imperio Romano? La respuesta usual es que era superior a las religiones paganas, pero Spinoza nos ofrece una explicación más histórica. El cristianismo paulino estaba perfectamente adaptado a las necesidades del mundo romano helenístico. Los romanos estaban buscando una religión universal que pudiera unificar su imperio diverso. Las religiones étnicas tradicionales no servían para este propósito, pero una religión que afirmaba ser para toda la humanidad, sí. Pablo había transformado una secta judía reformista en exactamente lo que el Imperio Romano necesitaba: una religión universal con estructura institucional reconocible. El cristianismo paulino no conquistó Roma a pesar de ser diferente del mundo romano. Lo conquistó porque se había adaptado brillantemente a ese mundo. Pablo había creado una religión que los emperadores podían usar para sus propios propósitos imperiales. ¿Y cuál fue el resultado final de esta adaptación? En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. En el 380, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El movimiento que había comenzado con un maestro judío criticando el poder imperial terminó siendo adoptado por ese mismo poder imperial. Esta no es necesariamente una crítica a Pablo o al desarrollo histórico del cristianismo. Pablo hizo lo que consideraba necesario para preservar y extender el movimiento cristiano. Sin su genio misionero y organizacional, el cristianismo probablemente habría desaparecido como tantos otros movimientos mesiánicos judíos de la época. Pero sí es importante reconocer lo que realmente sucedió. El cristianismo que conquistó el mundo occidental no es la religión que Jesús practicó y enseñó. Es la religión que Pablo creó, inspirado por su visión de lo que Jesús significaba para él. Y hay una diferencia crucial entre estas dos realidades. Reconocer esta diferencia no tiene que destruir la fe cristiana, pero sí debería liberarla de la neces. ¿Estás preparado para descubrir la verdad más impactante sobre los orígenes del cristianismo que las iglesias han mantenido oculta durante 2 milenios? Lo que vas a escuchar en los próximos minutos destruirá para siempre la versión oficial de la historia cristiana que te han contado desde la infancia, pero también te liberará de siglos de manipulación religiosa institucional. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca el like ahora mismo. Esto me ayuda increíblemente a que esta información llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. Y cuando termines de ver este video, compártelo con al menos una persona de tu círculo cercano, porque esta verdad es demasiado importante para mantenerla en secreto. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día es donde estás. Me fascina saber que hermanos de toda Latinoamérica están despertando a esta realidad simultáneamente. Porque hoy vamos a exponer cómo la evidencia histórica más sólida demuestra que todo lo que creías saber sobre el cristianismo está construido sobre una reinterpretación magistral, pero fundamentalmente humana. La evidencia en los textos, lo que revelan las fuentes originales, cuando las analizamos sin filtros religiosos.
Cuando Spinoza aplicó su método histórico crítico revolucionario a los textos del Nuevo Testamento, lo que descubrió fue tan devastador para las pretensiones de autoridad divina de la Iglesia que aún hoy, más de 350 años después, muy pocos se atreven a discutir públicamente sus hallazgos. ¿Por qué? Porque una vez que aprendes a leer estos textos como documentos históricos producidos por seres humanos con agendas específicas, es imposible volver a la ingenuidad de considerarlos palabra directa de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen 4 evangelios diferentes con versiones contradictorias de los mismos eventos? Si realmente fueran relatos inspirados divinamente de hechos históricos, ¿no esperarías que fueran consistentes entre sí? Pero cuando los lees críticamente, descubres que cada evangelio tiene una agenda teológica diferente y presenta una versión de Jesús que sirve a esa agenda específica. El Evangelio de Marcos, el más temprano, presenta a Jesús como un maestro poderoso, pero fundamentalmente humano que lucha con dudas y limitaciones. El Evangelio de Juan, escrito décadas después, presenta a Jesús como el Logos eterno que existía antes de la creación del mundo. ¿Cómo es posible que el mismo personaje histórico sea descrito de maneras tan radicalmente diferentes? La respuesta está en entender que estos no son relatos periodísticos de eventos históricos, sino documentos teológicos que reflejan la evolución de las creencias cristianas a lo largo del tiempo. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo? Los estratos textuales más antiguos son los menos cristianos en el sentido paulino. Las tradiciones más tempranas presentan a Jesús como un maestro judío extraordinario, posiblemente el Mesías esperado por Israel, pero no como la segunda persona de una Trinidad cósmica. Esta divinización de Jesús fue un desarrollo posterior que puede rastrearse históricamente a través de los textos. Spinoza identificó algo que la mayoría de los creyentes nunca notan. Las cartas de Pablo, que son los textos cristianos más antiguos que tenemos, contienen conceptos teológicos que están completamente ausentes de las enseñanzas más tempranas atribuidas a Jesús. La doctrina del pecado original, la justificación por la fe, la predestinación, la divinidad preexistente de Cristo. Todas estas ideas aparecen primero en Pablo, no en los dichos más antiguos de Jesús. ¿No te resulta extraño que las doctrinas que se consideran más fundamentales al cristianismo hayan sido inventadas por alguien que nunca conoció a Jesús? Si estas ideas fueran realmente centrales al mensaje de Jesús, ¿no esperarías encontrarlas en sus enseñanzas más tempranas, no en las interpretaciones posteriores de Pablo? El análisis textual revela algo aún más impactante. Pablo raramente cita las palabras directas de Jesús, y cuando lo hace, frecuentemente las reinterpreta de maneras que cambian completamente su significado original. Es como si Pablo estuviera menos interesado en lo que Jesús realmente dijo que en lo que él creía que Jesús debería haber significado. Tomemos un ejemplo específico que ilustra perfectamente esta transformación. Jesús enseñaba que la salvación venía por vivir con amor y compasión. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En esta enseñanza, la salvación dependía completamente de las acciones compasivas, sin mencionar para nada las creencias doctrinales específicas. Pablo invirtió completamente esta prioridad. Para él, la salvación venía por creer proposiciones correctas sobre la naturaleza divina de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Puedes ver la diferencia fundamental? Jesús enfatizaba la transformación ética. Pablo enfatizaba la adhesión doctrinal. Esta inversión no fue accidental. Pablo necesitaba criterios de salvación que favorecieran a los gentiles que se convertían al cristianismo sin conocimiento previo de las tradiciones éticas judías. Era más fácil pedirles que creyeran ciertas proposiciones teológicas que pedirles que transformaran completamente sus vidas éticas. Pero, ¿qué significa esto para la autoridad de las doctrinas paulinas? Si Pablo estaba reinterpretando creativamente las enseñanzas de Jesús para servir a sus propósitos misioneros, ¿qué autoridad divina tienen estas reinterpretaciones? ¿No deberíamos ser honestos y reconocer que son interpretaciones humanas brillantes, pero fundamentalmente humanas? El análisis espinociano de los textos revela algo aún más profundo: la evolución doctrinal visible en los diferentes estratos del Nuevo Testamento. Los textos más tempranos presentan a Jesús como un maestro y profeta extraordinario. Los textos posteriores lo presentan como Dios encarnado. Esta no es evolución inspirada divinamente, es desarrollo teológico humano que puede rastrearse históricamente. ¿Y qué hay de la famosa doctrina de la Trinidad, que se considera fundamental al cristianismo ortodoxo? La palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento.
El concepto fue desarrollado siglos después por teólogos que intentaban resolver las contradicciones entre la afirmación de que había un solo Dios y la adoración de Jesús como divino. Jesús nunca enseñó sobre la Trinidad. De hecho, cuando alguien lo llamó Maestro Bueno, su respuesta fue: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esta respuesta implica claramente una distinción entre Jesús y Dios, no una identidad trinitaria. La doctrina trinitaria fue una invención teológica posterior diseñada para resolver problemas que el mismo desarrollo doctrinal había creado. Una vez que Pablo había comenzado a presentar a Jesús como divino, los teólogos posteriores tenían que encontrar maneras de reconciliar esta divinización con el monoteísmo judío. La Trinidad fue su solución creativa, pero puramente humana. ¿Te das cuenta de las implicaciones de estos descubrimientos? Si las doctrinas más fundamentales del cristianismo ortodoxo fueron desarrollos posteriores no enseñados por Jesús, ¿qué autoridad tienen sobre los creyentes? ¿No deberíamos volver a las enseñanzas más tempranas y más probablemente auténticas del maestro original? Spinoza identificó otro patrón revelador en los textos: los silencios significativos. Hay temas que obsesionaban a Pablo pero que Jesús nunca mencionó, y temas que eran centrales para Jesús pero que Pablo ignoraba. Pablo escribía extensamente sobre la justificación, la predestinación y la naturaleza divina de Cristo, pero raramente mencionaba las preocupaciones éticas que dominaban las enseñanzas de Jesús: el cuidado de los pobres, la justicia social, el perdón radical. ¿No es revelador que el supuesto gran apóstol de Jesús estuviera más interesado en desarrollar doctrinas teológicas abstractas que en promover las preocupaciones éticas concretas que habían motivado el ministerio del Maestro? Esta diferencia de énfasis revela que Pablo estaba creando una religión nueva, no transmitiendo fielmente la religión de Jesús. Los primeros cristianos que conocieron a Jesús personalmente notaron esta diferencia. Los judeocristianos, liderados por Santiago, el hermano de Jesús, mantuvieron un cristianismo más fiel al mensaje original. Continuaron observando la ley judía, enfatizaron la práctica ética sobre la creencia doctrinal y resistieron la divinización de Jesús que Pablo estaba promoviendo. Pero ¿qué pasó con estos cristianos originales que habían conocido realmente a Jesús? Fueron gradualmente marginalizados y eventualmente declarados heréticos por la Iglesia Paulina que se había vuelto dominante. La historia es escrita por los vencedores, y Pablo había ganado la batalla por definir qué significaba ser cristiano. Esta supresión de las voces alternativas no fue accidental. El cristianismo paulino necesitaba eliminar las versiones competidoras del cristianismo para establecer su monopolio sobre la interpretación de Jesús. Las comunidades que mantuvieron tradiciones más auténticas del mensaje original se convirtieron en amenazas que tenían que ser neutralizadas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los cristianos que realmente conocieron a Jesús fueron declarados heréticos por los cristianos que seguían las interpretaciones de alguien que nunca lo había conocido. Esta ironía histórica revela cuán completamente el cristianismo paulino había reemplazado al cristianismo original. El análisis textual de Spinoza también revela cómo los evangelios posteriores fueron influenciados por la teología paulina. Aunque pretenden narrar la vida de Jesús, en realidad reflejan las interpretaciones que las comunidades cristianas habían desarrollado décadas después de su muerte. El Jesús de los evangelios posteriores empieza a sonar más como Pablo y menos como el maestro judío original. Esta influencia retroactiva explica por qué muchas personas no perciben la diferencia entre el mensaje de Jesús y el de Pablo. Los textos que presentan las enseñanzas de Jesús ya habían sido filtrados a través de la interpretación paulina. Para descubrir al Jesús histórico, tenemos que hacer arqueología textual, eliminando las capas de interpretación posterior para llegar al mensaje original. Cuando hacemos este trabajo arqueológico con la metodología espinociana, descubrimos algo liberador. El mensaje original de Jesús era mucho más simple, más ético y más universal de lo que el cristianismo institucional nos ha enseñado. No requería adhesión a doctrinas teológicas complejas, solo la práctica sincera del amor y la compasión. Las consecuencias de la revelación. ¿Qué significa esto para la fe cristiana y la autoridad religiosa? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que todo el sistema de creencias sobre el cual has construido tu vida espiritual está basado en las interpretaciones de un hombre que nunca conoció personalmente al fundador supuesto de tu religión? Esta no es una pregunta académica abstracta. Es la crisis existencial que enfrenta cualquier persona honesta que se atreve a investigar seriamente los orígenes históricos del cristianismo. La revelación espinociana crea lo que podríamos llamar la gran crisis de autoridad del cristianismo occidental. Si Pablo inventó doctrinas que Jesús nunca enseñó,
Si el cristianismo institucional se basa en interpretaciones de alguien que admitía abiertamente que su conocimiento de Cristo venía de visiones subjetivas no verificables, entonces toda la estructura de autoridad religiosa que ha dominado Occidente durante 2 milenios se tambalea en sus cimientos. ¿Pero es esta crisis necesariamente destructiva? Spinoza argumentaría que no. De hecho, podría ser profundamente liberadora. Cuando te liberas de la necesidad de defender interpretaciones que no pueden defenderse racionalmente, cuando ya no tienes que torturar tu intelecto para aceptar contradicciones evidentes, cuando puedes finalmente ser honesto sobre las limitaciones humanas de los textos que has considerado divinos, entonces tu vida espiritual puede comenzar a basarse en fundamentos más sólidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitas autoridades eclesiásticas para interpretar las enseñanzas de alguien que supuestamente dijo, «Mi yugo es fácil y mi carga ligera»? Si el mensaje de Jesús era realmente tan simple como «ama a Dios y ama a tu prójimo», ¿por qué requiere siglos de elaboración teológica para entenderlo? La respuesta es que no lo requiere. La complicación teológica fue agregada posteriormente para servir a intereses institucionales, no para clarificar el mensaje original. Imagínate por un momento cómo habría evolucionado el cristianismo si Pablo nunca hubiera existido. Los seguidores judíos de Jesús habrían continuado dentro del judaísmo, enfatizando la reforma ética y espiritual que su maestro había predicado. Habría sido un movimiento de renovación dentro de una tradición existente, no la creación de una nueva religión mundial. Este cristianismo alternativo habría permanecido centrado en la práctica ética concreta, cuidar a los pobres, perdonar a los enemigos, vivir con simplicidad y compasión. No habría desarrollado doctrinas complejas sobre la Trinidad, la predestinación o la justificación por la fe. No habría creado jerarquías eclesiásticas elaboradas o reclamado monopolios sobre la salvación. ¿Pero habría sobrevivido este cristianismo más simple? Probablemente no en la escala histórica masiva que conocemos. Era demasiado judío para atraer a los gentiles, demasiado ético para atraer a los poderosos, demasiado simple para competir con las filosofías sofisticadas del mundo helenístico. Pablo entendió que para sobrevivir y prosperar, el movimiento cristiano tenía que adaptarse radicalmente a su ambiente cultural. Aquí encontramos la paradoja central de la transformación paulina. Pablo salvó el movimiento de Jesús de la oscuridad histórica, pero al salvarlo, lo transformó en algo que Jesús probablemente no habría reconocido. El perseguidor se convirtió no solo en converso, sino en el verdadero fundador de lo que el mundo conocería como cristianismo. ¿Es esta una traición al mensaje original o una evolución necesaria? La respuesta depende de cómo valores la fidelidad histórica versus el impacto histórico. Si lo que importa es preservar exactamente lo que Jesús enseñó, entonces Pablo fue un innovador que se desvió del mensaje original. Pero si lo que importa es el impacto transformador que las ideas cristianas han tenido en la civilización occidental, entonces Pablo fue un genio que salvó estas ideas de la extinción. Spinoza nos ofrece una tercera perspectiva. Podemos apreciar la brillantez de la transformación paulina sin tener que aceptar su autoridad como incuestionable. Podemos reconocer que el cristianismo paulino fue una creación humana extraordinaria, sin tener que pretender que fue revelación divina inmutable. Esta honestidad intelectual no destruye la fe, la purifica. Te libera de la necesidad de defender lo indefendible y te permite concentrarte en lo que realmente importa. La práctica de la justicia y la compasión que tanto Jesús como Pablo, cada uno a su manera, promovían. ¿Pero qué significa esta revelación para los 2.000 millones de cristianos en el mundo actual? ¿Deben abandonar su fe porque fue fundada por Pablo en lugar de Jesús? No necesariamente, pero sí deben ser honestos sobre lo que están practicando. No están siguiendo la religión que Jesús practicó. Están siguiendo la religión que Pablo creó, inspirado por su interpretación de lo que Jesús significaba. Esta distinción es crucial porque cambia completamente la naturaleza de la autoridad religiosa. Si el cristianismo es la creación de Pablo, entonces debe evaluarse por sus propios méritos, no por su supuesta autoridad divina. ¿Produce las virtudes que promete? ¿Fomenta la compasión, la justicia, la paz? ¿O crea división, intolerancia y opresión? Estas son las preguntas correctas para hacer sobre cualquier sistema religioso humano. La liberación de la autoridad dogmática falsa abre la posibilidad de una espiritualidad más auténtica. En lugar de aceptar doctrinas porque supuestamente fueron reveladas divinamente, puedes evaluarlas por su sabiduría práctica. En lugar de obedecer a autoridades eclesiásticas porque afirman representar a Dios, puedes buscar la verdad mediante tu propia investigación y experiencia. ¿Recuerdas la enseñanza de Jesús? ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Esta libertad incluye la libertad de investigar honestamente los orígenes de tu propia tradición religiosa.
Incluye la libertad de distinguir entre lo esencial y lo accidental en cualquier sistema de creencias. Incluye la libertad de mantener lo que encuentra sabiduría práctica y desechar lo que es meramente construcción institucional. Spinoza demostró que esta búsqueda honesta de la verdad no es enemiga de la espiritualidad auténtica, es su prerequisito. Solo cuando te liberas de la necesidad de defender interpretaciones que no pueden defenderse racionalmente, puedes comenzar a construir una vida espiritual sobre fundamentos sólidos. La metodología spinociana también revela algo importante sobre la naturaleza de todas las tradiciones religiosas. Todas pasan por procesos similares de desarrollo, interpretación y institucionalización. Los seguidores que nunca conocieron al fundador original inevitablemente reinterpretan sus enseñanzas para servir a nuevas circunstancias y audiencias. Pablo es simplemente el ejemplo más dramático y exitoso de este proceso universal. ¿Esto significa que todas las religiones son igualmente falsas? No necesariamente. Significa que todas son igualmente humanas, y reconocer su humanidad no las destruye. Las libera de la necesidad de pretender perfección divina que no pueden sostener racionalmente. Una fe que puede sobrevivir la investigación honesta es más fuerte que una fe que requiere ignorancia para mantenerse. Una espiritualidad que se basa en la búsqueda de la verdad es más auténtica que una espiritualidad que se basa en la obediencia a autoridades cuestionables. El patrón universal. Cómo todas las religiones sufren esta transformación y la lección final de Spinoza. ¿Has notado que lo que descubrió Spinoza sobre el cristianismo no es único? Este mismo patrón de transformación, donde los seguidores que nunca conocieron al maestro original reinterpretan radicalmente sus enseñanzas, se repite en prácticamente todas las tradiciones religiosas de la humanidad. Es como si hubiera una ley universal que gobierna cómo las religiones evolucionan desde movimientos espirituales simples hasta instituciones complejas. Mira el budismo. Buda enseñaba una práctica meditativa simple para liberarse del sufrimiento. Rechazaba explícitamente la especulación metafísica y insistía en que cada persona debía descubrir la verdad por sí misma. Sin embargo, los budismos que se desarrollaron después de su muerte crearon elaboradas cosmologías, complejas jerarquías de bodhisattvas y sistemas doctrinales que habrían dejado perplejo al maestro original que decía: no creas nada simplemente porque te lo diga, incluso si soy yo quien te lo dice. ¿O qué tal el Islam? Mahoma predicaba la sumisión simple a Alá, la justicia social y la hermandad entre los creyentes. Pero después de su muerte, los teólogos musulmanes desarrollaron elaboradas doctrinas sobre la predestinación, crear complejas escuelas de jurisprudencia islámica y construyeron sistemas de autoridad religiosa que el profeta original, que desconfiaba de los intermediarios religiosos, probablemente habría criticado. El patrón es consistente y predecible. El fundador original enseña un mensaje ético simple, basado en la experiencia directa. Los seguidores posteriores que nunca conocieron al fundador elaboran este mensaje en sistemas doctrinales complejos. Estas elaboraciones se institucionalizan y se vuelven más importantes que el mensaje original. Finalmente, la institución afirma tener monopolio sobre la interpretación correcta del mensaje del fundador. ¿Por qué sucede esto universalmente? Spinoza identificó varias causas estructurales. Primero, los fundadores religiosos generalmente evitan crear sistemas doctrinales fijos, porque entienden intuitivamente que la verdad espiritual no puede capturarse en fórmulas. Su mensaje es experiencial, no doctrinal. Pero después de su muerte, los seguidores necesitan maneras de transmitir y preservar las enseñanzas, lo cual requiere sistematización. Segundo, cuando una tradición espiritual se extiende más allá de su cultura original, debe adaptarse a nuevos contextos culturales. Esta adaptación inevitablemente cambia el mensaje. Lo que funcionaba para campesinos judíos del siglo I no funciona necesariamente para intelectuales griegos del siglo II. La adaptación cultural requiere reinterpretación doctrinal. Tercero, las instituciones religiosas desarrollan intereses propios que pueden diferir de los intereses del mensaje espiritual original. Una vez que tienes sacerdotes, templos y jerarquías que dependen de la religión para su sustento e identidad, estas instituciones trabajarán para preservarse, incluso si eso requiere modificar el mensaje original. ¿Pero esto significa que la religión institucional es inevitablemente corrupta? No necesariamente. Significa que es inevitablemente humana, con todas las limitaciones y potencialidades que eso implica. El problema surge cuando las instituciones religiosas pretenden que sus interpretaciones humanas son revelaciones divinas inmutables. Spinoza nos enseña que podemos apreciar el valor de las tradiciones religiosas sin tener que aceptar sus pretensiones de autoridad absoluta.
podemos reconocer que todas las religiones son construcciones humanas que contienen tanto sabiduría como error, tanto inspiración como manipulación. Esta perspectiva es profundamente liberadora. Una vez que entiendes que todas las autoridades religiosas son humanas y falibles, ya no tienes que elegir entre fe ciega e incredulidad cínica. Puedes desarrollar lo que Spinoza llamaba fe crítica, la capacidad de extraer sabiduría de las tradiciones religiosas sin ser esclavizado por sus pretensiones dogmáticas. ¿Recuerdas desde qué país me estás viendo? ¿Ya compartiste este video con ese amigo que sabes que está buscando respuestas espirituales honestas? Porque esta perspectiva que estamos explorando necesita expandirse. Demasiadas personas están atrapadas entre el fundamentalismo religioso, que requiere suspender el intelecto, y el materialismo ateo que desecha toda sabiduría espiritual. Spinoza nos ofrece una tercera vía, la espiritualidad racional. La religión natural de Spinoza, que él contrastaba con la religión revelada, consistía simplemente en la práctica de la justicia y la caridad. No requería creencias doctrinales específicas, adhesión a instituciones particulares o obediencia a autoridades religiosas. Solo requería vivir éticamente y tratar a otros con compasión. ¿No es interesante que esta religión natural spinociana se parezca más al mensaje original de Jesús que al cristianismo institucional que se desarrolló posteriormente? Spinoza, el filósofo judío excomulgado que nunca afirmó ser cristiano, estaba más cerca del espíritu del maestro Galileo que siglos de teología cristiana. Esta ironía revela algo profundo sobre la naturaleza de la verdad espiritual. No es propiedad de ninguna tradición religiosa particular. La sabiduría espiritual auténtica trasciende las fronteras denominacionales y puede ser reconocida por cualquiera que la busque honestamente, independientemente de su trasfondo religioso específico. La lección final de Spinoza es que la honestidad intelectual y la búsqueda espiritual no son enemigos, son aliados naturales. Una espiritualidad que no puede sobrevivir la investigación crítica no merece sobrevivir. Una fe que requiere ignorancia para mantenerse es una fe falsa. Pero ¿qué hay de las personas que encuentran consuelo y significado en las religiones tradicionales, incluso sabiendo que son construcciones humanas? Spinoza no los critica. De hecho, argumenta que si las creencias religiosas producen virtud y felicidad, tienen valor independientemente de su verdad histórica literal. El problema surge solo cuando estas creencias se usan para oprimir, manipular o controlar a otros. Cuando las autoridades religiosas afirman que sus interpretaciones particulares son las únicas verdaderas, cuando excluyen o persiguen a aquellos que ven las cosas diferentemente, cuando convierten la religión en una herramienta de poder político, entonces la religión se convierte en enemiga de la espiritualidad auténtica que supuestamente representa. La metodología spinociana nos da herramientas para distinguir entre religión auténtica y religión corrupta. La religión auténtica fomenta la virtud, la compasión y la búsqueda de la verdad. La religión corrupta fomenta la intolerancia, el miedo y la obediencia ciega a autoridades humanas que pretenden hablar por Dios. ¿En cuál categoría cae el cristianismo institucional contemporáneo? La respuesta varía según la institución específica y cómo usa su poder. Algunas iglesias enfatizan la compasión, la justicia social y la búsqueda intelectual honesta. Otras enfatizan la obediencia doctrinal, la exclusión de los diferentes y la preservación del poder institucional. La metodología spinociana te permite evaluar cualquier tradición religiosa por sus frutos, no por sus pretensiones. ¿Produce personas más compasivas, más justas, más sabias? ¿O produce personas más dogmáticas, más intolerantes, más manipulables? Estas son las preguntas correctas para hacer sobre cualquier sistema religioso. El legado de Spinoza no es la destrucción de la religión, sino su purificación. Al mostrar que todas las tradiciones religiosas son construcciones humanas, nos libera de la necesidad de defenderlas como si fueran perfectas. Al mismo tiempo, nos permite apreciar la sabiduría genuina que contienen sin ser esclavizados por sus elementos problemáticos. Esta perspectiva es especialmente importante en nuestro mundo contemporáneo, donde los conflictos religiosos continúan causando sufrimiento masivo. Si todas las tradiciones religiosas son igualmente humanas y falibles, entonces ninguna tiene derecho a afirmar superioridad absoluta sobre las otras. Esta humildad epistémica podría ser la clave para la tolerancia religiosa auténtica. La verdadera religión. Según Spinoza, más allá del cristianismo institucional y hacia una espiritualidad universal. ¿Qué queda cuando eliminas todos los dogmas, todas las pretensiones de autoridad divina, todos los rituales elaborados y toda la maquinaria institucional de la religión organizada? Según Spinoza, queda lo único que realmente importa, la práctica sincera de la justicia y la caridad.
Esta es su definición de religión verdadera, y es tan simple que casi parece demasiado simple para ser profunda. Pero su simplicidad es precisamente su genialidad. Para Spinoza, cualquier persona que vive éticamente, que trata a otros con compasión, que busca la justicia, que practica la caridad, está practicando la verdadera religión, independientemente de lo que crea doctrinalmente o a qué institución pertenezca. Un ateo que dedica su vida a ayudar a los pobres está más cerca de Dios que un teólogo que desarrolla doctrinas complejas, pero ignora el sufrimiento de sus semejantes. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es este concepto? Significa que la salvación no depende de creer proposiciones correctas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad o cualquier otra doctrina teológica. Depende únicamente de cómo vives, cómo tratas a otros, cómo contribuyes al bienestar de la humanidad. Esta comprensión libera la espiritualidad de las cadenas del dogma sectario. Ya no necesitas ser cristiano, judío, musulmán o adherente de cualquier religión específica para tener una relación auténtica con lo divino. Solo necesitas vivir con integridad ética y compasión genuina. ¿Pero esto no convierte a Spinoza en relativista que considera todas las creencias igualmente válidas? No exactamente. Spinoza sí tiene un criterio para evaluar las creencias religiosas, sus efectos prácticos. Las creencias que producen virtud son valiosas, las que producen vicios son perjudiciales. Es un pragmatismo espiritual sofisticado. Bajo este criterio, muchas doctrinas del cristianismo institucional fallan la prueba. La doctrina de la predestinación, que enseña que Dios ha predeterminado quién se salvará y quién se condenará, ¿produce humildad y compasión? ¿O produce arrogancia y crueldad hacia los reprobados? La doctrina del infierno eterno, ¿inspira amor a Dios o produce miedo neurótico y sadismo religioso? Spinoza argumentaría que cualquier doctrina que produce más vicio que virtud debe ser rechazada, independientemente de su autoridad tradicional. La verdad espiritual se conoce por sus frutos, no por sus credenciales institucionales. ¿Esto significa que Spinoza rechaza completamente la tradición cristiana? No. Significa que la evalúa críticamente, manteniendo lo que produce virtud y descartando lo que produce vicio. Encuentra sabiduría profunda en las enseñanzas éticas de Jesús, especialmente el mandamiento de amar incluso a los enemigos, pero rechaza las elaboraciones doctrinales posteriores que oscurecen esta sabiduría ética simple. En esto, paradójicamente, Spinoza está más cerca del Jesús histórico que la mayoría de la tradición cristiana posterior. Jesús enseñaba una espiritualidad práctica centrada en la transformación ética. El cristianismo institucional desarrolló una religión doctrinal centrada en la creencia correcta. Spinoza retorna a la prioridad original, la práctica sobre la doctrina, la ética sobre la teología. Esta religión natural espinociana es universal en el mejor sentido. Está disponible para cualquier persona de cualquier cultura que esté dispuesta a vivir éticamente. No requiere educación teológica especial, iniciación en misterios esotéricos o mediación de autoridades religiosas. Solo requiere la decisión de tratar a otros como te gustaría ser tratado. Pero ¿qué hay de la experiencia mística, la oración, la contemplación y otros aspectos de la vida espiritual que van más allá de la ética práctica? Spinoza no los rechaza, pero los subordina a la práctica ética. Una experiencia mística que no produce mayor compasión es meramente entretenimiento espiritual. Una oración que no inspira acción ética es meramente autoengaño piadoso. La espiritualidad auténtica, según Spinoza, debe manifestarse en la vida cotidiana mediante acciones concretas de justicia y caridad. Cualquier espiritualidad que permanece en el reino de la experiencia interna, sin transformar el comportamiento externo, es sospechosa. Esta comprensión acerca a Spinoza no solo al Jesús histórico, sino también a los fundadores de otras tradiciones religiosas que enfatizaron la transformación ética sobre la especulación doctrinal. Buda enseñaba el óctuple sendero, que era fundamentalmente un programa de entrenamiento ético. Confucio enfatizaba la virtud práctica sobre la especulación metafísica. Los profetas judíos consistentemente subordinaban el ritual religioso a la justicia social. ¿Existe entonces un núcleo universal de sabiduría espiritual que trasciende las diferencias denominacionales? Spinoza sugiere que sí, la práctica de la justicia y la caridad. Esta es la religión natural que todos los seres humanos pueden practicar independientemente de sus creencias doctrinales específicas. Esta perspectiva ofrece una base para el diálogo interreligioso auténtico. En lugar de debatir sobre doctrinas incompatibles, las diferentes tradiciones religiosas pueden colaborar en la promoción de valores éticos compartidos. Pueden mantener sus identidades denominacionales distintivas mientras trabajan juntas en causas comunes de justicia y compasión. ¿No es esto exactamente lo que el mundo necesita en este momento histórico?
Mientras los conflictos religiosos continúan causando sufrimiento masivo, la religión natural espinociana ofrece un terreno común donde personas de diferentes tradiciones pueden encontrarse y colaborar. La liberación del dogma sectario también libera la creatividad espiritual. Una vez que entiendes que no hay interpretaciones autoritativas incuestionables de lo divino, puedes explorar diferentes caminos espirituales sin sentirte culpable de traición. Puedes aprender de múltiples tradiciones, adaptando lo que funciona para tu temperamento y circunstancias particulares. Esta libertad espiritual no conduce al caos, sino a una espiritualidad más madura y personalizada. Como un jardín que no está restringido a una sola especie de planta, una vida espiritual no restringida a una sola tradición doctrinal puede florecer con mayor diversidad y belleza. Spinoza demostró que la honestidad intelectual sobre los orígenes humanos de las tradiciones religiosas no destruye la espiritualidad, la profundiza. Una vez que dejas de gastar energía defendiendo lo indefendible, puedes concentrarte en vivir lo defendible. Una vez que dejas de pretender que tus creencias particulares son las únicas verdaderas, puedes apreciar la sabiduría donde quiera que la encuentres. El mensaje final de Spinoza es profundamente esperanzador. La verdadera religión no depende de instituciones humanas falibles, interpretaciones doctrinales disputables o autoridades religiosas cuestionables. Depende únicamente de tu disposición a vivir con integridad ética y compasión genuina. Y esta disposición está al alcance de cualquier persona que elija ejercerla. Conclusión. El triunfo de la honestidad sobre la autoridad. Llegamos al final de este viaje revolucionario, con una comprensión completamente transformada de los orígenes del cristianismo y, más ampliamente, de la naturaleza de todas las tradiciones religiosas humanas. Lo que Spinoza descubrió hace más de 3 siglos sigue siendo tan radical y liberador hoy como lo era entonces. La verdad no teme la investigación. Solo la mentira necesita protección. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos este análisis? ¿Cómo es posible que alguien que nunca conoció a Jesús tuviera más influencia en la formación del cristianismo que aquellos que sí lo conocieron? Ahora tienes la respuesta completa, porque Pablo no estaba transmitiendo las enseñanzas de Jesús. Estaba creando una nueva religión usando a Jesús como figura central. Esta realización no es una tragedia para la fe cristiana, es una liberación. Significa que ya no tienes que torturar tu intelecto defendiendo doctrinas que surgen de las interpretaciones de un visionario del siglo I. Significa que puedes apreciar la brillantez de la transformación paulina sin tener que aceptar su autoridad como incuestionable. Significa que puedes distinguir entre lo que Jesús realmente enseñó y lo que Pablo afirmó que significaba. ¿Pero qué significa esto prácticamente para tu vida espiritual? Significa que tienes opciones que quizás no sabías que tenías. Puedes continuar practicando el cristianismo paulino con la honestidad de saber que es una creación humana brillante pero humana. Puedes intentar redescubrir el mensaje original del maestro Galileo, liberado de las interpretaciones que Pablo le impuso. O puedes adoptar la religión natural de Spinoza, que consiste simplemente en la práctica de la justicia y la caridad. Cualquiera de estas opciones es más auténtica que pretender que las interpretaciones paulinas son palabra directa de Dios que no puede ser cuestionada. La honestidad intelectual es el primer paso hacia la libertad espiritual genuina, y esa libertad incluye la libertad de evaluar críticamente las tradiciones que has heredado. El cristianismo no tiene que morir porque Pablo fuera su verdadero fundador, pero sí tiene que ser honesto sobre sus orígenes. Y en esa honestidad podría encontrar una vitalidad que ha perdido en siglos de dogmatismo institucional. Una fe que puede sobrevivir la investigación crítica es más fuerte que una fe que requiere ignorancia para mantenerse. ¿Te das cuenta de por qué este mensaje necesita expandirse? Porque millones de personas están atrapadas entre el fundamentalismo religioso que requiere suspender el intelecto y el materialismo ateo que desecha toda sabiduría espiritual. La perspectiva espinociana ofrece una tercera vía, la espiritualidad racional que honra tanto la búsqueda de la verdad como la necesidad humana de significado trascendente. Esta síntesis no es fácil de lograr. Requiere coraje intelectual para cuestionar autoridades tradicionales, madurez emocional para vivir con incertidumbre, y sabiduría práctica para extraer valor de tradiciones imperfectas. Pero para aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo, ofrece una libertad espiritual que ninguna autoridad externa puede dar o quitar. La revolución que Spinoza inició hace más de 300 años continúa extendiéndose. Cada persona que aprende a pensar críticamente sobre las tradiciones religiosas, cada individuo que decide evaluar las creencias espirituales por sus frutos, en lugar de por sus pretensiones de autoridad, cada ser humano que elige la honestidad intelectual sobre la comodidad dogmática, está participando en esta revolución continua. ¿Serás parte de ella? ¿Tendrás el coraje de buscar la verdad sin importar a dónde te lleve?
¿Podrás amar la verdad más que tus ideas preconcebidas? Estas no son preguntas retóricas. Son invitaciones a la aventura más importante que cualquier ser humano puede emprender: la búsqueda honesta de la verdad espiritual. El mensaje que has escuchado hoy no es el final de tu búsqueda espiritual. Es el comienzo de una nueva fase de esa búsqueda, una fase caracterizada por la libertad, la honestidad y la responsabilidad personal. Ya no necesitas autoridades externas que te digan qué creer. Tienes las herramientas para investigar por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones informadas. La verdad, como prometió Jesús, te hará libre. Pero primero, como demostró Spinoza, te hará muy incómodo. Y ese malestar es precisamente el lugar donde comienza la auténtica transformación espiritual. El cristianismo, el judaísmo, el islam y todas las tradiciones religiosas de la humanidad pueden beneficiarse de la aplicación honesta del método spinoziano. No para destruir estas tradiciones, sino para purificarlas de elementos que oscurecen su sabiduría genuina. Comparte este mensaje con aquellas personas en tu vida que sepas que están preparadas para esta conversación. La verdad sobre los orígenes del cristianismo, y más ampliamente sobre la naturaleza humana de todas las tradiciones religiosas, necesita ser conocida por más personas. No para crear cinismo, sino para crear sabiduría. No para destruir la fe, sino para edificar una fe más madura y auténtica. El futuro de la espiritualidad humana no está en el retorno a dogmas premodernos que no pueden sostenerse racionalmente, ni en el abandono materialista de toda búsqueda de significado trascendente. Está en la síntesis madura de la honestidad intelectual con la sabiduría espiritual que Spinoza ejemplificó y que sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. Esa síntesis comienza contigo, con tu decisión de valorar la verdad por encima de la comodidad, la libertad por encima de la autoridad y la integridad por encima de la conformidad. Es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y el legado más valioso que puedes dejar a las generaciones futuras. La revolución spinoziana continúa. ¿Te unirás a ella?